es una persona dulce, educada, atenta y humilde. Me hizo conocer el sacrificio enorme que lleva haciendo desde hace años al apostar por la competencia femenina de Dota. Pamela Zamungi nació el 27 de septiembre y actualmente vive en la ciudad de Quito, Ecuador. Ella tiene una larga experiencia de haber estado en diversos equipos. Sin embargo, la escena competitiva femenina aún es pequeña y tiene poco apoyo. Pese a eso, Lumi sigue constante, con voluntad y con fuerza. Conozcámosla. Bueno, los videojuegos pues llegaron cuando yo tenía 6 años. Mi mami fue la que me compró una, no me recuerdo cómo se llama, bueno, una consola, ¿no? De esas de Nintendo. Y ella yo era hija única en ese entonces, no tenía hermanos. Entonces ella me enseñaba, ¿no? Me decía, mira, juega así. Y ella también le gustaba jugar. Y ella le gustaba jugar ese circo. Bueno, hay un juego que se llama Circo de Charlie. Ese, y también jugaba uno que se llamaba Popeye. Entonces yo recuerdo que ella fue la que me indicó eso y desde ahí me gustaba mucho. De ahí ya fui cambiando a otro tipo de juegos, ya jugaba la casita de Mickey Mouse, jugaba otras cosas, pero igual, ¿no? En consola. Y ahí en el lugar que vivíamos era como que un poco apartado y no había tantos niños para jugar ni nada. Entonces creo que ella buscó esa solución como para que yo no me aburriera o algo, y pues ella lo jugaba conmigo. Siempre he tratado de comprender así todo este tipo de temas, ¿no? Es bastante comprensiva ella. Sí, tengo 2 hermanos y con ellos jugábamos ya en el Play, luego jugábamos en la compu, pero mi hermano fue el que siempre le gustó jugar más, ¿no? Él se destacaba, jugaba bastante. Y luego nos enseñó a jugar al Dota, él y otros amigos. Nos enseñó a jugar al Dota. Bueno, el Dota yo lo conocí hace unos 10 años, será ya. Yo en ese entonces conocí el Dota 1. Y bueno, el Dota 1 la verdad es que no lograba comprender cuál era la torre, cuál eran los creeps del héroe, y me tocaba, o sea, jugar así casi sin saber nada de lo que estaba haciendo, y no me gustó mucho. El Dota 1 no me agradó mucho porque los gráficos no me gustaban tanto, y ahí fue que me dediqué a jugar WoW. Jugué la 3.3.5, jugaba en un servidor que se llamaba Los Caballeros Vengadores, y pues jugué como 5 años de eso, y luego cerraron el servidor y se acabó. Entonces el momento en que ya se acabó, yo me quedé así como que sin juego ni nada, y me dijeron para jugar el Dota 2. Ahí le entendí mejor porque los gráficos del Dota 2 eran mejor que los del Dota 1, o sea, se notaba la diferencia de los héroes, los creeps, las torres, y desde ahí empecé a jugar para divertirme con amigos. La historia, yo me di cuenta en los personajes de Dota que yo veía varios personajes que había visto en el juego de Warcraft, en World of Warcraft. Entonces, sí, por eso también creo que me llama la atención. Siempre me gustó ese tipo de juegos, porque te cuentan historias y también encuentras libros que puedes leer sobre eso. Y pues creo que eso me llamó también la atención. Bueno, creo que el Dota 2 salió hace como 10 años, pero yo ahí no lo conocía el 2, sino el 1. Ya luego de unos 5 años ya lo conocía el Dota 2, ya jugaba con amigos, pero solo era por diversión, así en las noches a veces nos amanecíamos jugando. Sí, era divertido. Sí, mi hermano primero nos enseñaba a jugar con bots, y él nos explicaba, nos había dicho que elijamos un héroe, y pues ahí que juguemos como podamos y con los bots, ¿no? Entonces, y ya luego comenzamos a jugar con nuestros amigos. Ellos solo nos decían como que qué hacer, pero no nos enseñaban como detalladamente así, solamente nos decían pon aquí o cúrame o algo así. Ya después, con el tiempo, es que uno va entendiendo qué debe comprar o cómo moverse en el mapa, cómo mover la cámara, porque yo antes movía con las flechas, me acuerdo el juego, y entonces se me hacía un poco incómodo. De ahí alguien que me explique así, no, pero ahí jugaba con mis amigos, con mi hermano, y pues ahí aprendí, pero sí me demoré
sí haya sido más de 6 meses para aprender más o menos cómo funciona. Porque en el WoW, en el juego que yo jugaba antes, hay campos de batalla. Entonces, más o menos es parecido. No los gráficos de esa forma, pero el tipo de juego, la pelea es algo así. Entonces, creo que por eso también me adapté más rápido. Claro, y después ya uno se da cuenta que también puede leer, ¿no? Las habilidades, puede leer de los objetos, para qué sirven. Entonces, ya uno también es como que a veces compra cosas, está mal, pero luego ya se aprende, ¿no? Llegué a Inmortal, pero ya bajé porque cambié de rol y practicando, prefiero practicar en Ranked. Entonces, al inicio, pues es como cualquier rol, ¿no? Es un poco complicado hasta que te adaptas a la línea y todo, y pues sí se baja bastante MMR. Ahora soy Divine. 2 años, por el 2018, conocí a una chica que era de Perú. Ella se llama, bueno, ella se llama Jocelyn, su nick es Josha, y ella me conversaba de un torneo que se daba en Brasil para chicas, solo era para chicas, me decía, ¿no? Este torneo se llamaba Reina de Copas. Habían hecho una season, pues, el Reina de Copas 1 y se venía el Reina de Copas 2. Ajá, sí. Entonces ella me dice, para participar ahí, y yo pues en ese tiempo jugaba Super 5 y le dije que bueno, me emocioné mucho porque primero que no había muchas chicas que jugaban, y cuando conocí a ella tenía esa forma de hablar, ¿no? De expresarse, de expresar sus sentimientos que tenía cuando hablaba cuando hablaba de Dota. Ella se emocionaba mucho, y más cuando hablaba de torneos de chicas o jugar screen nomás así contra chicas. Le gustaba mucho, entonces ella me contagiaba ese ánimo, ¿no? Por jugar, y recuerdo que ahí formamos nuestro primer team, se llamaba Ángel Gaming, y era con chicas que yo conocí de acá de Ecuador. Ahí me gustó bastante. Claro que perdimos. Creo que jugamos 2 partidas y perdimos, nos eliminaron. Nosotros no habíamos practicado nada, solo nos unimos y jugamos. Me gustó, pero me quedé como que quería seguir jugando porque yo decía, no, sí podemos ganar, pero teníamos que practicar y todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando comenzamos a practicar, y luego hicimos otro team que se llamaba Alacrity Girls. De ahí, en ese no participamos ya no hicieron más reinas de copas porque hubo un problema en ese la segunda. Ajá, en la segunda hubo un problema, y luego dijeron las chicas, como la mayoría era de Brasil, el torneo era de allá, entonces ellas habían dicho que ya no iban a abrir para que participen todo de cualquier parte de Sudamérica, sino solamente de su país, porque así podían hacer de forma presencial. Creo que era porque no se podía comprobar si realmente jugabas tú como en tu cuenta, y ellas creo que decían que jugaba alguien más, ¿no? Entonces ese fue, creo, el motivo por el que cerraron ese torneo. Pero ahí jugábamos en los torneos de Pulse, que sacaban y siempre nos ganaban porque nosotros éramos, nuestra media era cruzado, guardián cruzado, algo así era nuestra media del equipo, y pues nos ganaban porque nos tocaban contra Immortals y esto. Y eran chicos, ¿no? Yo creo que los chicos tienen más tiempo, le dedican más horas, y pues por eso también de alguna manera juegan mejor, ¿no? Claro que no digo que las mujeres no puedan jugar al mismo nivel, solamente que ellos se dedican más tiempo, tienen más tiempo para jugar. Entonces, bueno, de ahí pues pasé, la verdad, por varios equipos. Había otro equipo que se llamaba Dota. Ese equipo lo formaron acá, igual intentamos participar en algún torneo, pero no había torneos de chicas antes. Antes habían torneos solo de los chicos, y sí nos dejaban participar como chicas, pero igual nos ganaban muy rápido. Y así a lo largo pasé en varios equipos, ya ni me acuerdo en cuántos. Es que también cuando uno participa en diferentes torneos o forma equipos, en ese proceso de búsqueda de las chicas de las que van a participar, se va conociendo a otras chicas, y luego ellas les invitan a otros equipos y te invitan a participar en torneos y así, ¿no? En Perú hay bastantes chicas que juegan Dota, y yo me acuerdo que
que cuando nosotros estábamos empezando, ¿no? En esto del competitivo, pues ellas nos ayudaban porque nos presentaban a sus amigos que jugaban y que ya eran más rankeados, ¿no? Ya tenían en ese tiempo, ¿no? Muy alto MMR, algunos jugaban de manera ya profesional, entonces ellos cuando nos explicaban cómo funcionaba esto del Dota competitivo, nos explicaban de una manera diferente, ya no era como que el juego para divertirnos con los amigos y eso, sino era para lograr algo, para jugar en equipo y pues ganar, ¿no? Y así uno va conociendo a más personas y estas personas te van contando cosas, te dicen incluso para que seas parte de equipos y todo eso. Y pues así creo que llegamos. Pero lo malo de todo fue que ningún equipo duró más de 3, 4 meses. Siempre se desanimaban porque es muy difícil estar de acuerdo, ¿no? Por lo menos son 5 personas. Entonces es muy difícil que todas estén de acuerdo en un horario, que estén de acuerdo en la forma en la que se explican las cosas, en las personas que van a enseñarles a jugar. No todas están de acuerdo también en aceptar, por ejemplo, sugerencias de alguien más, porque hay personas que dicen, no, a mí no me dices cómo voy a jugar. Hacen que los teams se deshagan rápido, no duren tanto. Entonces, por ese motivo es que ya he estado, creo, en un montón de equipos ahora, y este equipo lo decidí, yo lo hablé hace un año más o menos con mi hermana, y le digo, hagamos un equipo. Cuando nos enteramos que los chicos de Perú iban a participar en Eje, ahí. Entonces yo dije, hagamos un equipo y busquemos chicas, pero que chicas que de verdad quieran participar. Y mi hermana dijo, sí, está bien, vamos a ver, pero la verdad es que no conocemos a casi nadie. Y bueno, y así comenzamos a conversar con nuestros amigos para saber si ellos conocían a chicas. Y pues ahí nos iban contando, ¿no? Y al final decidimos hacer publicaciones para buscar chicas y todo eso. Y encontramos a varias. Y ya bueno, y así fueron como que íbamos jugando, conversando. Lo que siempre hemos tratado es de quedarnos con chicas que digan, que tengan esa responsabilidad de decir, si entrenamos estos días, entramos a entrenar y estamos ahí, o si por algún motivo no se puede, pues igual se avisa, ¿no? Entonces, ellas siempre, las que están, siempre son muy respetuosas en ese sentido, porque cuando ellas no pueden, cuando están enfermas o cualquier cosa que les pase, pues ellas lo dicen, lo conversan y no necesariamente nos dan detalles de su vida, sino más bien solamente nos avisan para nosotros saber qué hacer, si practicamos con alguien más o si hacemos otras cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que, y también lo que hace falta es que hay una persona detrás de cada equipo. Me parece que en la de los chicos no sería como que un manager, pero cuando uno está empezando un equipo es muy difícil, ¿no? Todo, no tienes como a veces no tienes a alguien que te apoye de esa manera, entonces una persona tiene que hacerse cargo de, por ejemplo, motivarlas, decirles que lean el parche, decirles que entren y muchas cosas, ¿no? Buscar a alguien que les ayude. A mí me gusta mucho escuchar a las personas que juegan ya más tiempo o que juegan de forma competitiva, los pro players, porque te dan muchos consejos que de verdad a veces tú miras el juego y cuando escuchas a alguien más analizarlo, pues tú aprendes muchas cosas y de ahí es como que ya tú sacas tu propio criterio de juego y así es como vas evolucionando en esto, ¿no? Nosotros tenemos Josué, él nos ayuda, él es un pro player, él nos explica, su rol es mid, pero él tiene una visión del juego bastante amplia y pues él nos explica, ¿no? Cómo funciona cada rol, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que necesita cada persona tener en su cabeza siempre presente para que las cosas funcionen. También está Kevin, es otro jugador, él es Immortal y también nos explica, entre los dos es como que nos ayudan y
y pues la verdad es que sí hemos mejorado bastante porque al inicio jugábamos muy descoordinadas, o sea, es como jugar rank. En el rank hay partidas en que sí se puede jugar en equipo, pero la mayoría no. Y no hay comunicación. Lo más fuerte en un equipo es la comunicación. Entonces, eso es lo que nos han enseñado y pues cada día se aprende más, ¿no? Entonces, Kevin también ha sido, o sea, los dos son personas que yo creo que desinteresadas, más bien simplemente nos quieren ayudar porque les parece chévere que también tengamos un equipo de chicas y ellos también quisieran vernos competir en torneos femeninos y todo, ¿no? Entonces, creo que por eso ellos nos ayudan, porque nosotros no les pagamos ni nada, entonces también nos ayudan analizando y partidas de equipos profesionales, analizamos juntos, miramos qué hacen, todo eso nos ayuda bastante, la verdad. Y el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que más necesitamos en el caso de las mujeres, porque siempre tenemos muchas cosas que hacer, pero aún así queremos jugar y sacamos el tiempo de donde sea, y aunque sea nos quedamos en las noches, los fines de semana, no sé, y siento que es más complicado, sí, porque yo veo que los chicos pueden, no sé cómo, pero ellos logran jugar más tiempo, tienen más experiencia y siento que las mujeres no. Entonces, debe ser por los estudios, no sé, algunas trabajan, estudian, tienen sus cosas, ¿no? Que hacer, entonces a veces sí es un poco complicado esto del tiempo. Hace tiempo pues yo vivía con mi mami y ella a veces, recuerdo que con las primeras veces que nos amanecíamos jugando, pues ella sí se molestaba porque decía, ¿cómo pueden quedarse toda la noche y ahora ya tienen que ir a estudiar y así? Entonces sí se molestaba, pero ya luego le explicábamos que, o sea, no había más tiempo, ¿no? Teníamos que ir a estudiar todo el día, hacer nuestras cosas en la tarde y el único momento que teníamos era en la noche. Teníamos a nuestros amigos, nuestro círculo social estaba ahí en el Dota, y de interactuar, de conversar, de pasar un rato chévere, porque a veces no teníamos tiempo entre semana de vernos así presencialmente y jugando, pues ahí conversábamos de todo. Por eso yo creo que el Discord es muy chévere porque puedes hacer muchas cosas y no es que necesitas estar físicamente en ese lugar para poder conversar. Sí, al final sí. Ahora yo vivo en la casa de mi abuelita. Ella falleció cuando ocurrió esto de la pandemia. Entonces mi abuelito se quedó solo y yo vine a vivir acá justo al lado de la casa de mi abuelito. Entonces me pasé como que para estar más cerca por cualquier cosa y ahora vivo sola. Entonces ya no es como que mi mamá me viene a decir apaga la computadora o algo, ¿no? No es el Dota, porque el Dota es un juego muy chévere. Yo creo que son las personas y sus actitudes. Entonces, puede ser que alguien tenga un mal día y venga y se desquite con todos en el juego. Puede ser que alguien esté triste y de la misma manera, ¿no? Se desquite con todos. Entonces, creo que a veces los problemas personales de las personas son los que ocasionan que el Dota se vuelva tóxico porque están como que sobrecargados de energía negativa, de problemas y tratan de desahogarlos de alguna manera y creo que ahí es cuando comienzan, no sé, a insultar, a hacer el juego más difícil, que fedean, que hacen todo ese tipo de cosas, pero es porque siento que necesitan desahogarse de alguna manera. Eso sería lo que no me gusta, ¿no? Lo que siento tóxico del Dota. Y a veces también la comunidad, no todos, no todos, pero hay algunas personas que creen que no sé, es un poco gracioso burlarse de las personas, de su género, de su estado sentimental, no sé, digo, de su estado físico, lo que sea, y pues a veces se dedican a eso, ¿no? A tratar de menospreciar, de ridiculizar a las personas. Y creo que ese sería el lado que no me gusta.
pero como dije, son los seres humanos, tenemos pues nuestros momentos buenos, malos y algunos buscan solamente desahogarse de las cosas malas que tal vez suceden en su vida. Entonces yo creo que lo malo de esto sería que hay personas, hay niños, niñas que podrían estar jugando y si hay una persona adulta y se pone a insultarlos o se pone a decir cosas así, entonces es como que tal vez los hace sentir mal. Una persona adulta tiene su criterio formado, sabe que no puede sentirse mal por las cosas que le diga otro en un juego, pero en cambio los niños o los jovencitos no. El juego es así, ¿no? Despierta emociones, la euforia te la saca, pero una cosa es emocionarte, gritar y decir, ay, mira, se va, corre, no sé qué, pero otra muy diferente es insultar a la gente, decirles cosas horribles y así. La comunidad a veces puede ayudar o también daña las cosas, porque cuando van a jugar chicas, por lo general he visto que en los comentarios comienzan a escribir que van a jugar, vayan a la cocina o cosas así, comentarios de ese estilo, y es como que ningunean, ¿no? Como que no le dan valor a lo que uno intenta hacer, a lo que uno intenta, no sé, demostrar que ha aprendido a lo largo de un proceso. Entonces, siento que no hay muchos torneos y en los pocos que hay, a veces las personas simplemente se dedican a tirar hate. Entonces es un poco complicado. Pero de todas formas, también puedo rescatar que esto de que se hacen nuevos torneos, nuevas ligas para chicas, para mujeres, me parece genial porque así se logra sacar más experiencia, aparecen nuevos equipos, se encuentran a nuevas jugadoras que ni sabíamos que existían y simplemente sería más genial si las personas que miran esto pues no tienen tanto hate, ¿no? Porque eso sí es muy feo. De todas formas, creo que actualmente pues hay más visibilidad en este tema porque antes sí no había ni un solo torneo ni nada de eso. Entonces, a menos que uno mismo lo arme, pero no había tantos tips. Por ejemplo, en mi país, yo no conozco a tantas chicas, tal vez 10 máximas que jueguen, así contadas Dota que jueguen, ¿no? Pero tal vez haya más, no sé, pero es porque no hay torneos de chicas o no hay alguien que esté creando equipos para participar en algo, no sé. Sí, es que también el problema es que todas quieren jugar support. Me he dado cuenta que todas quieren jugar support y cuando intentas armar un team necesitas 3 cores y 2 support y los cores no hay. Ahora estoy jugando off porque no había quien juegue off, entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer y he estado cambiando de rol. Creo que todos los roles he jugado en todos los equipos, sí, porque mi rol para subir rank, para jugar siempre ha sido Super 5, Super 4, en algunas veces, pero más Super 5. Entonces, entraba a equipos y me decían, no, falta un carry. Entonces, bueno, ya nadie quiere, me toca. Luego, bueno, no hay mid, no hay quien vaya mid, bueno, voy mid. Después, no hay un 4, bueno, yo puedo jugar 4 ya. Y ahora pues que faltaba el off, buscamos y no había nadie que quiera jugar off, entonces yo dije, no, bueno, entonces yo voy a jugarlo y si en algún momento pues llega alguien, yo le daré, alguien con experiencia no llega y pues yo le daré la posición porque tampoco es que me guste tanto. Creo que esos parches en los últimos, el super es súper importante, muy importante, porque si tienes buenos supports es muy fácil jugar Dota, pero si tus supports están perdidos es muy complicado, se complica mucho. Bueno, yo allí recuerdo que un día estaba mirando el stream de Champix y pues anunciaba, ¿no? Que iba a empezar este circuito y me llamó mucho la atención y como siempre yo he estado ahí buscando equipos y todo, pero en ese entonces yo no tenía nada. Y bueno, me acuerdo que él dijo que entre a su Discord y que ahí busque porque hay otras chicas que igual no tienen equipo y que podíamos hacer uno. Bueno, y entonces al final así nos reunimos y salimos de 2 chicas de Brasil, una chica de Argentina, una chica de Perú y yo, que era una chica de Ecuador. Entonces estábamos así. Recuerdo que con una de las chicas de
de Brasil, ella solo hablaba portugués. Entonces era un poco complicado, pero la otra chica de Brasil, que era Washi, ella sí hablaba español. Entonces es como que nosotros nos comunicábamos así con ella y ella como que trataba de comunicar. Entonces, fue una experiencia nueva, pues ahí conocí a otras personas que me enseñaron a ver el Dota de otra manera. Creo que eso también me motivó mucho a querer tener un equipo y decir y tenerlo listo para cuando haya torneos, para cuando haya este tipo de eventos, inscribirme con mi equipo, porque ahí jugué medio, porque no había mid. Entonces estaba intentando nuevamente pasar de support, en ese tiempo estaba jugando Super 4 a medio. Sí estaba complicado porque nosotros no habíamos practicado, casi no nos conocíamos. Entonces, como dije, la comunicación es muy importante y pues no había tanta comunicación ni en la partida ni fuera de la partida. Y también era muy difícil poder ponernos de acuerdo porque todas tenían su forma de jugar, su estilo de juego y pues a veces no nos comprendíamos ni en la línea ni en el juego y a veces se molestaban y había muchos problemas. Entonces, y eso es algo normal, creo, algo que pasa cuando no te conoces al inicio. Y si nosotros no, como decían, no nos entendíamos ni bien el idioma, entonces era un poco más complicado todo. Y, y bueno, ahí me acuerdo que nuestro coach que nos ayudaba era Benny. Y Benny pues nos trataba siempre de motivar, ¿no? Siempre nos motivaba, no se den por vencidas, chicas, sigan, así mismo es, el competitivo, siempre nos impulsaba, ¿no? Y yo recuerdo que habían partidas en las que perdíamos muy feo, habían partidas en las que ganábamos, y cuando ganábamos se sentía muy bien, era muy chévere porque a pesar de que, no sé, estábamos así en el aire, en el limbo, sin práctica, sin nada, pues ganar y todo eso, pues me parecía súper bien. Lo que sí fue mi primer de torneo, digamos, que jugábamos con cámara y jugábamos, y a veces me acuerdo que mi PC en ese entonces pues no tenía mucha RAM, y a veces se me paraba el juego, todo. Eh, pero bueno, de todas maneras, pues me gustó mucho, la experiencia fue muy genial y me hubiera gustado participar con un equipo que tal vez que ya me hubiera conocido más tiempo, que hubiéramos practicado un poco, pero de todas maneras creo que todas dieron lo que pudieron, ¿no? Todas dimos lo que pudimos y así salió. Jugar con chicas en un arranque cualquiera es muy chévere. Y jugar con chicas en un torneo, como en una competencia, pues es súper genial. Es muchísimo más genial porque tú juegas contra chicas y es como que tú quieres ganar y te sale ese instinto de que o sea, es como que uno da todo, ¿no? Da todo hasta el último y es por eso que a veces tú ves en torneos, ves chicas que son guardián, heraldo contra chicas que son Device, Immortals, y que no se nota mucho la diferencia, simplemente son las decisiones. Cuando tomas malas decisiones, pierden el juego. Y entonces es porque tienen el interés, esa motivación por jugar, porque no es lo mismo jugar contra chicos, que a veces los chicos no se lo toman ni en serio cuando juegan contra chicas. Entonces, y jugar contra chicas mismo, uno siempre se lo toma en serio, ambos equipos es así. Me he dado cuenta siempre que he jugado, pues que eso pasa. Las chicas siempre se toman muy en serio la partida que estén jugando, así sea solo un scrim. Yo creo que si hay chicas que se dedican, ¿no? 100% a analizar, a entender, a estudiar el Dota, a practicar, así como lo hacen los chicos de los equipos que juegan profesional de Tier 1, pues yo creo que sí, pero siempre y cuando haya esa misma dedicación, ese mismo estudio, ese mismo análisis, las mismas oportunidades, porque si no hay, pues es muy difícil, ¿no? No se tiene tanto tiempo, a veces uno lo toma de hobby, pero no es como que se mete de lleno solamente a hacer esto, ¿no? Entonces, tal vez si las chicas también se dedican
todo el día estar jugando como que si fuera un trabajo, porque así lo toman los jugadores pros, ¿no? Incluso creo que lo hacen más que un trabajo normal, que es de 8 horas, entonces creo que ahí sí, de esa manera sí. Sí, yo creo que sí, faltan torneos, más oportunidades, más visibilidad, de que digan, ah, sí hay equipos femeninos, entonces sí hay como 10, 20 equipos, entonces podemos hacer un torneo para lo que sea, con cualquier fin, ¿no? Entonces creo que hace falta eso, el apoyo, más responsabilidad, de que hayan chicas que de verdad quieran, no sé, por lo menos unas 2 horas en el día practicar, que tengan entonces, ese interés, ¿no? Eso es lo que falta en realidad, el interés por tener un equipo, por formar y llegar a algo así. Yo sé que sí, conozco que hay varias chicas que sí lo hacen, pero tampoco son muchísimas, entonces yo creo que eso sería lo que falta y pues apoyo, por ejemplo, en mi país. Recuerdo que en este torneo, cuando fue lo de los Panamericanos en Chile, fueron una selección de chicos varones a participar allá de acá de Ecuador. Y yo escribí a la página de la organización que hacía la gestión, ¿no? Para poder ir, escribí y dije que queríamos participar porque me enteré que también participaban chicas. Y me dijeron que no, porque no había masividad de chicas aquí que jueguen Dota y que por eso no se puede. Me pusieron muchos peros y al final me dijeron que no. Sí, sí había más de 5 y yo estaba segura de encontrarlas y hacer el equipo y llevármelas, pero participar, ¿no? Entonces, este apoyo también creo que es como que a uno no le prestan atención. Sí, así como me dijeron, si no son muchas diciendo e insistiendo en eso, pues nadie presta atención y hacen como si nada. Entonces, bueno, actualmente creo que los eSports han tomado como que un terreno más amplio y más aceptado, ¿no? Más aceptable aquí en la sociedad. Bueno, yo hablo de mi país primero, porque antes decir que uno jugaba más de 2 horas, pues ya era como algo muy mal visto. Y entonces creo que poco a poco con los logros que han tenido, hay varios chicos que han tenido muchos logros y los medios de comunicación lo publican y así. Entonces creo que por esa parte es que se aceptan un poco más y se va haciendo más visible, ¿no? Más aceptable. Pero aún falta mucho, creo, en América Latina mismo, y falta mucho esto del apoyo a los esports, porque no en todos lados hay, por ejemplo, gaming house de diferentes juegos, como hay en Europa. Y también creo que el desconocimiento, ¿no? Cuando uno no conoce algo, es malo hasta que sabes que es seguro. Entonces, igual, si tampoco sabes utilizar bien esto, también va a ser algo malo, ¿no? Entonces creo que la desinformación es lo que hace que las personas vean y lo tomen de mala manera. Chévere, bueno, muchas gracias, Anita, porque de verdad creo que así nos ayudas mucho para que nos tomen en cuenta, para que creen torneos para chicas y para que no nos digan, ah, no son muchas, no hay nada. Y me parece muy genial. Ay, gracias a ti. Adiós. El Oracle es un héroe que si lo juegan bien es muy molesto, no te deja tomar una TF, un objetivo. El Oracle se convierte en un objetivo y es muy difícil. Realmente recuerdo que BCM, una vez recuerdo haberlo visto jugar Invoker y me quedé alucinada y dije, yo quiero aprender a jugar Invoker, ¿cómo puedo jugar así? Y pues bueno, yo no lo juego de mid como él, pero lo aprendí a jugar de Super 4. Bueno, yo vi primero en tu Instagram y luego entré pues a mirar en YouTube y me pareció súper chévere y dije, wow, qué genial. Habían chicas que yo nunca había escuchado de ellas y ahí las conocí. Entonces dije, qué chévere y me gusta mucho, mucho, mucho esto.